Un muy feliz domingo para todos. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. La liturgia nos presenta precisamente el Evangelio tomado del capítulo 28 de San Mateo, en el que Jesús, dirigiéndose a sus apóstoles poco antes de ascender a los cielos, les pide que vayan por todo el mundo, que hagan discípulos, los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñen a guardar todo cuanto el Señor les había enseñado. Vamos entonces a hablar de este mandato importante y puntualmente del bautismo. Vamos a tener que referirnos al bautismo de los niños porque sabemos que hoy muchos protestan contra esta gran verdad del bautismo de los niños. Vamos a ver qué dicen las Escrituras de si se bautizan o no los niños. Vamos a dar respuesta a ese interrogante y el por qué la necesidad de bautizar a los niños y por qué el oponerse al bautismo de los niños lo que termina haciendo es frustrar el plan de Dios en los niños. Como leemos que los que se oponían al bautismo de Juan frustraban el plan de Dios, nos cuenta Lucas en el capítulo 7, verso 29 de su Evangelio. Veamos entonces lo que las Escrituras dicen sobre el particular. Vamos a empezar haciendo referencia a esas prefiguraciones que ya en el Antiguo Testamento se nos daban sobre el bautismo. Vamos a empezar por una de las que el apóstol San Pedro nos da cuenta. El apóstol San Pedro dice o toma el pasaje aquel del diluvio en el que el Señor había mandado las aguas del diluvio y con las cuales purificó a la humanidad que había caído en el pecado. El Señor regenera y repuebla la tierra a partir precisamente de las aguas del diluvio. Entonces San Pedro va a decir en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 20, va a decir que así como en el pasado, en épocas de Noé, cuando se le dio construir el arca, solo unos pocos se les concedió salvarse. Añade, a 8 solamente se les concedió salvarse. Y dice él, se les concedió salvarse a través del agua. Y añade que esta agua corresponde al bautismo. Entonces vemos cómo el apóstol San Pedro hace esta referencia a las aguas del diluvio en relación con las aguas del bautismo, porque son precisamente eso, un baño de regeneración. Así también vemos cómo el apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 2, va a hacer referencia también de un hecho del Antiguo Testamento, en el cual Moisés se le da la autoridad por parte de Dios de sacar al pueblo esclavo en Egipto y pasar con todo el pueblo por el Mar Rojo. ¿Qué dice San Pablo sobre esto? Dice que todo el pueblo fue bautizado en el mar. Todo el pueblo fue bautizado en el mar, que eso era una prefiguración justamente del bautismo y por el cual pasó todo el pueblo. Eso de todo el pueblo hay que ponerle mucho cuidado, porque recordemos que Moisés justamente había hablado con Faraón pidiéndole que dejara salir a todo el pueblo, y Faraón, entre varias negativas, cuando estamos ya en la plaga número 8, le dice que él puede permitir la salida, pero solo de los varones, que dejen a las mujeres y dejen a los niños. Una oposición de Faraón que representa el mal, oponiéndose a que las mujeres y los niños, en este caso, pudieran ir a adorar. Entonces vemos cómo finalmente Moisés obviamente no acepta, porque el mandato de Dios era todos. Y justamente todos, como dice San Pablo, pasan por el mar y es una prefiguración del bautismo. No dejaron a los niños fueron bautizados. Vemos también cómo el apóstol San Pablo hace una comparación que tal vez es la más diciente, porque hace una comparación entre lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento y cómo ahora la nueva circuncisión es justamente el bautismo. Preguntémonos para qué era la circuncisión y para quiénes era la circuncisión. En el capítulo 17 del Génesis vemos cómo el Señor pone un mandato imperativo, dice será de generación en generación, será un pacto, será nuestra alianza eterna. Y pedía que todo niño
de 8 días de nacido, a los 8 días de nacido, fuese circuncidado. Y a través de la circuncisión recibía las promesas que le eran dadas al pueblo en herencia y hacía parte del pueblo. Fíjense que eso es lo mismo que pasa en el bautismo. Por eso vamos a ver a San Pedro en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cerca del verso 42, donde San Pedro va a decir la promesa, el día de Pentecostés va a decir, la promesa es para ustedes y para sus hijos. A eso le vamos a poner mucho cuidado, ¿no? De la promesa es para ustedes y para sus hijos. Entonces San Pablo estaba haciendo esta comparación de cómo la circuncisión es lo que hoy viene a ser para nosotros el bautismo. Y justamente a quienes se les bautizaba, a quienes se les circuncidaba, a los niños a los 8 días de nacido. ¿Por qué? Porque era la forma de abrir las puertas para ser parte del pueblo y heredar las promesas. Y justamente el Señor abría las puertas a los niños para que todo el pueblo pudiese gozar de ellas. Hoy vemos cómo privamos a los niños del bautismo, pero ya vamos a hablar de eso, como las Escrituras expresamente nos dicen que los niños también han de ser bautizados. Entonces aquí está esa comparación de la circuncisión con el bautismo. Vemos cómo el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 11 y 12 de la carta a los Colosenses, vemos cómo San Pablo hace esa comparación, ¿no? de la circuncisión, diciendo que fuimos circuncidados no con la circuncisión quirúrgica, dice él, no con la circuncisión de la carne, sino con la circuncisión del espíritu. Fuimos circuncidados justamente en Cristo, y luego añade, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte para resurgir a una vida nueva. Entonces ese es el bautismo, ese baño de regeneración que se nos da con las aguas, que justamente también en el Antiguo Testamento, cuando vemos que el Espíritu Santo en Génesis 1:2 aleteaba sobre las aguas, el ruá, como en hebreo, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, precisamente era una significación de la santificación de las aguas para en el bautismo regenerarnos. Vemos, por supuesto, como en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en el verso 34, cuando el Señor es crucificado y le es traspasada la lanza. Recordemos que los otros malhechores hubo que acelerarles la muerte, quebrándole los huesos de las piernas para que la asfixia ocasionase la muerte con más prontitud. Cuando se iba a hacer eso a Jesús, no se le hace para que se cumpliera el salmo, no me quebrarán ni un solo hueso, y se cumpliese igual lo que el profeta Isaías había predicho. Entonces a Jesús no se le quiebran los huesos, sino que se le traspasa el costado con una lanza, y brota de él agua y sangre. La sangre simbolizando el sacramento de la Eucaristía, y el agua significando el bautismo. Como del costado herido de Cristo brota esa agua con la que purificará a su pueblo. Y eso tiene una comparación muy bonita con el Antiguo Testamento. Vemos cómo en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando el Señor crea a Adán, dice que luego cae en un sueño, como Cristo dormido en la cruz. Adán cae en un sueño, y de la costilla, del costado de Adán, el Señor saca a la mujer, a su esposa. Pues bien, vemos igual que del costado del Señor, al brotar el agua, al brotar la sangre, esa agua es el agua del bautismo con el que va a lavar su pueblo, su iglesia, y de donde va a nacer también el nuevo pueblo, el que se va a regenerar en esas nuevas aguas, que es justamente su esposa, la iglesia. Como la esposa de Adán nace del costado de Adán, mostrando la igualdad, igual la esposa de Cristo, la iglesia, nace de su costado con el agua con el que la renueva y con la sangre con la que la alimenta en la Santa Eucaristía. Entonces vemos allí cómo el Antiguo Testamento ya nos venía simbolizando, dando luces sobre este nuevo sacramento del bautismo. Recordemos que el bautismo no existía, solo el bautismo que celebró Juan,
que era un bautismo distinto al que Jesús nos proponía. Vemos cómo el Señor sin pecado, el Señor fue bautizado, ¿verdad? Entonces no habría razón porque algunos se oponen al bautismo de los niños porque supuestamente el niño no tiene pecado. Vamos a ver eso. Vamos a tener en claro inicialmente que los niños sí eran bautizados. Ya voy a darles las citas bíblicas, sobre todo de Hechos de los Apóstoles, en los cuales vemos cómo el bautismo era para las familias, incluyendo padres e hijos, porque precisamente es lo que quiere el Señor, salvar a la familia y salvar en las familias a la sociedad completa. Entonces, efectivamente, vemos cómo en los pasajes que he citado, de Hechos de los Apóstoles, puntualmente vamos a ver uno de ellos que me llama poderosamente la atención, que está tomado del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 14. Pablo se había separado de Bernabé, su compañero, y luego se había unido a Silas, y vemos que luego también pudo encontrar a Timoteo, y ellos llegan entonces a Filipos, que era en ese caso era como la colonia más importante de Macedonia. Llegan ahí a Filipos, cerca de un río, y se encuentran con varias mujeres. Ellos fueron buscando un lugar de oración y encontraron efectivamente ahí a unas mujeres, conversaron con las mujeres, y mientras Pablo hablaba, dice que el Señor le tocó el corazón a una de ellas, llamada Lidia, ¿okay?, para que acogiese las palabras de Pablo. Y Lidia, que acogió las palabras de Pablo, fue bautizada. Pero lo curioso, ella que acogió la palabra de Pablo, fue bautizada ella junto a su familia, ella y los suyos. O sea, no se bautizó solo a la mujer que había acogido la palabra de Dios, sino que se fue a su casa y fueron bautizados todos los de la casa, tanto que ella le pide a los discípulos que se queden allí, a Pablo, Silas, Timoteo, que se queden allí en su casa, como prueba de que ella había aceptado la fe en verdad. Entonces vemos cómo se bautizaba en los inicios del cristianismo, y así ha sido siempre hasta cuando vino la Reforma Protestante, o sobre todo los anabaptistas, que empezaron a renegar del bautismo de niños. Pero el bautismo de niños era la práctica al ver cómo se bautizaban. Obviamente, cuando el Señor está predicando y pide que se hagan discípulos, está claro que vamos a buscar a los adultos, ¿no? Pero inmediatamente el adulto se convierte, por la fe de ese adulto, el niño, su familia completa, reciben también el bautismo, y esa familia queda consagrada a Dios. Ya vamos a ver los otros aspectos que el bautismo nos entrega. Pero también ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, ya por el versículo 32, vemos que cuando Pablo es apresado con Silas y están ellos en la cárcel, están orando y se abren los candados y las puertas en las que están los prisioneros, vemos que el carcelero, al ver semejante situación, toma la espada para matarse. Pablo le pide que no lo haga, que no se suicide, y viene un hecho muy importante. El carcelero pregunta qué debe hacer. Dice, no, pues lo que tú debes creer y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Y en efecto vemos en el verso 32 cómo se le administra el bautismo al carcelero y a los de su casa y a su familia, porque esa era la práctica. La práctica era que el Señor quería consagrar a la persona de la fe. Lo dice Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿por qué privamos a los niños de ese baño de regeneración? Y ya vamos a ver por qué es importante, además, teológicamente, que haya un bautismo para los niños, también para el perdón de los pecados. Ustedes dirán, pero si el niño no tiene pecado. Ya veremos esa gran falacia que nos están metiendo, y veamos a quién es el único que le interesa que un niño no sea bautizado y que el niño sea privado de la gracia de Dios y del baño de regeneración, y de que vaya siendo alimentado con las gracias que el Señor regala, y que sea parte del cuerpo místico de Cristo, porque la entrada a la iglesia la tenemos es por el bautismo. Somos unidos a Cristo y somos parte de la iglesia. Sin el bautismo eso no ha tenido lugar. ¿Por qué excluimos a un niño de eso? Entonces ya vamos a mirar esa situación. Vamos a ver también en Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 16, vemos cómo San Pablo, que está hablando del bautismo, dice que él recuerda que a los corintios, a la comunidad de Corinto, le dice que yo recuerde, no los bauticé a ustedes, o por aquí yo no tuve muchos bautismos aquí en Corinto. Que yo recuerde, bauticé, no dice a la persona, dice a la familia de Estéfanas.
Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 16. Pablo habla de que él bautizó a la familia de Estéfanas. Eso fue lo que hizo. Ni siquiera Estéfanas, como vemos en nosotros, es Lidia y su familia. El carcelero y la familia. O Crispo y la familia, el jefe de la sinagoga y la familia. Pablo dice a Estéfanas y la familia. No dice a Estéfanas y la familia, dice a la familia de Estéfanas. Y también vemos en el capítulo 18, verso 8, de Hechos de los Apóstoles, cuando el jefe de la sinagoga también pide el bautismo, es bautizado él junto a su familia. Entonces, ¿por qué nos tomamos el atrevimiento de excluir de la familia a los hijos, a los niños? ¿Por qué lo hacemos? Hay un principio básico de hermenéutica, de interpretación de los textos, que claramente dice que allí donde el que ha hecho el texto no hace distinción, no le es dable al que interpreta hacer la distinción. Si dice todos, son todos. Si dice todos, son todos. Y repito que ya lo anunciaba el apóstol Pedro. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Y este anuncio del apóstol Pedro era muy importante, porque Pedro estaba diciendo que ese día de Pentecostés se estaba cumpliendo el pasaje de Joel. En Joel, en el capítulo 3, vemos cómo el Señor decía que llevaran a la asamblea a los niños de pecho. Lleven a los niños de pecho, porque yo derramaré mi espíritu sobre todos, hasta sobre los niños de pecho. Derramaré mi espíritu. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Derramaré mi espíritu, dice el Señor, hasta en los siervos y en sus siervas. Entonces, si lo hacen los niños de pecho, y San Pablo dice el día de Pentecostés, esta promesa hoy se está cumpliendo. Esta profecía hoy en Pentecostés se está cumpliendo, y la promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Por qué privas a tu hijo de la promesa del Señor? ¿Por qué te has dejado engañar de que tu hijo no merece el bautismo porque tu hijo no tiene pecado? Válido, pero ya veremos si eso es cierto. O mejor vamos a entrar de una si eso es cierto o no. El bautismo es, entre otras cosas, para el perdón de los pecados, entre otras cosas. Pero un niño no tiene pecado. Usted puede entender que un niño no haya cometido pecado, y eso sería válido. Pero ¿dónde está aquello que dice el salmista, el salmo que hermosamente llamamos el miserere, el salmo 51 de la misericordia? Misericordia, Dios mío, por tu bondad borra mi culpa. Y aquí vienen las palabras claves. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. O sea, desde la concepción estoy en pecado. Al nacimiento estoy en pecado. Y eso era claro, lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5. Ojalá mire todo el capítulo 5, y también lo dice en la primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 5 lo desarrolla muy interesante, ¿no? Diciendo el apóstol San Pablo, en Adán todos pecamos, todos. Por un hombre entró la muerte y el pecado al mundo. Dice que todos cargamos con el pecado de Adán, todos sin excepción. Pero que en Cristo Jesús por un hombre entra la gloria, la redención, la salvación. ¿Y cómo lavas el alma del pecado de Adán con el que nacemos, con el que somos concebidos, para que luego, adquiriendo en ti ese vestido nuevo, esa regeneración, tú puedas entonces vivir la vida en Cristo a través del bautismo? Entonces el niño, su alma que ha nacido con la consecuencia del pecado original, el bautismo borra, el bautismo limpia, el bautismo regenera esa alma para que la gracia de Dios se manifieste en él. Entonces es importante que no te dejes nunca privar, ni que permitas que priven a los niños de esa gracia tan maravillosa. Vemos cómo nosotros también, nos dicen las Escrituras, que el bautismo, además de ser para lo que hemos dicho, para el perdón de los pecados, y que estoy hablando del pecado original, si hablamos del niño puntualmente, pues recordemos que los adultos también, si tomamos el Evangelio a la letra como nos lo propone Marcos, podríamos decir que ahí se habla de un bautismo de adultos, pero como nos lo propone Mateo en el capítulo 28, hay un bautismo de niños, porque el Señor está haciendo claro, ¿no? Hacer discípulos. ¿Y cómo, Señor, hago discípulos? Explícame cómo hago discípulos. 2. 1, bautizándolos. Primero, sin requisito. Vas a ser discípulo. ¿Cómo hago discípulos? Bautizándolos y enseñándoles. Bautizándolos y enseñándoles. Y Marcos habla de creer para bautizar. Habla Marcos. Entonces hay un bautismo para adultos. Cree
y te bautizo, y para niños que por la fe de sus padres acogen este sacramento, que es un don gratuito de Dios. Cristo se bautizó sin pecado. ¿Por qué los niños? Entonces, ¿por qué dice imita a Cristo y llevando al niño al sacramento del bautismo, para que se cumpla toda justicia, como dice el Señor, si el niño no tiene pecado, pero tiene la mancha del pecado original? Entonces es válido que allí reciba el baño de regeneración. Entonces el bautismo, vemos cómo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 17, hablamos de que somos coherederos. Somos coherederos. El bautismo nos da la promesa que el Señor nos da, Dios nos da, que compartimos con Cristo, que es el heredero principal de las promesas del Padre. Nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Por qué privas al niño de la herencia? ¿Por qué privas al niño de la herencia que se le da? ¿Por qué lo priva de del reino que le tiene prometido, del Espíritu Santo que le es prometido? ¿Por qué lo privas de eso? ¿Por qué lo privas de eso? Vemos, por ejemplo, cómo el bautismo además nos hace nuevas criaturas. Somos criaturas nuevas. Y aquí esto es importante porque en el bautismo, dice San Pablo, nos injertamos con Cristo, nos hacemos uno con Cristo. Así como el injerto, cuando sacamos ese tallito con su yema, ¿no? Hay unas yemas que la botánica nos define como unas yemas inactivas. Y esas yemas se insertan al tallo que es Cristo, a la savia que brota de allí, para que se hagan uno. Eso es lo que dice San Pablo, somos uno con Cristo. Entonces el niño, ¿por qué lo privas que se haga uno con Cristo? ¿Por qué lo privas de eso? El niño es uno con Cristo y los frutos que surgen de esa unidad, el niño los va dando con la gracia que el Señor va alimentando. Cuando tu hijo está enfermo del cuerpo, tú no preguntas si quiere el niño que lo lleves o no al médico. Tienes la responsabilidad de llevarlo como padre. Cuando el Señor te ha confiado a un hijo, tienes la responsabilidad de llevarlo para la cura de su alma a través del baño de regeneración, que es el bautismo. Y dos citas bíblicas con las que termino porque se va a acabar el tiempo. Una tomada de Marcos 10:13, dejen que los niños vengan a mí. Dejemos que los niños vayan a Cristo, que entren por la iglesia. Recordemos que esa es la entrada a ser parte de la iglesia por el bautismo. Y Lucas 7:29. Lucas 7:29 dice con toda claridad que los que se oponían al bautismo, en ese momento el de Juan, se frustraban el plan de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo con los niños, frustrando el plan de Dios. Le pedimos al Señor que nos dé la gracia de vivir nuestro bautismo, de renovarlo, y que ojalá podamos comprender el mal y el daño que le hacemos a los niños, y quién es el único que aplaude el hecho que un niño no sea bautizado y no se adhiera ni se injerte a Cristo ni haga parte de su iglesia. El único beneficiado sabemos que es el enemigo. No le demos ese regalo. Dios nos bendiga. Muchas gracias.